Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, continuamos con la segunda hora, ¿sí?, de la clase del día de hoy. Bueno, en la hora anterior se había explicado, ¿no?, cuáles eran los pasos que ustedes deben de tener en cuenta para lo que es insertar un índice general o una tabla de contenido, ¿sí? Bueno, les voy a repetir nuevamente, ¿no? Primero, configurar bien los estilos, ¿sí? Configurar bien estos estilos. Segundo, reconocer los niveles, los subniveles, los títulos y los subtítulos. Tercero, observar los títulos que aparezcan en el panel de navegación. Y cuarto y último paso vendría a ser, y ahora sí, insertar, ¿sí? Para lo cual vamos a ir donde dice, o la cinta de opción referencias, ¿sí? La cinta de opción referencia es la cinta de opción que nos trata o donde se trabaja todo con respecto a las normas APA y otras normativas, ¿sí? Si damos clic aquí en APA, nos aparece todas las normas con las cuales se puede trabajar dentro de Word, ¿no? Las normas APA, Chicago, GB 7714, GHOST, orden de nombre, GHOST, orden de título, Harvard, IEEE, la ISO 69, ISO 69, primer elemento y fecha, ISO 69, referencia numérica, MILA 602 y Turabian, ¿sí? Normalmente nosotros, como somos carreras técnicas, deberíamos de utilizar la IEEE, ustedes que son de electricidad, y en mi caso que también somos de informática o de sistemas, somos carreras técnicas, normalmente nosotros deberíamos trabajar con normas IEEE, ¿sí? Pero igual la gran mayoría de artículos que se suben se basan más en las normas APA, ¿sí? Y en este caso en el instituto también estamos manejando las normas APA. Se está viendo la forma también de cómo ver, cómo trabajar con las normas IEEE, pero bueno, de aquí a que se realice eso, bueno, hasta mientras se trabaja con normas APA y con lo cual vamos a estar trabajando. De ahí lo único, en el caso de que ustedes le tocaría trabajar, por ejemplo, en normas IEEE, lo único que hacen es primero descargar la normativa IEEE, así como yo se las proporcioné de las normas APA. Les tocaría a ustedes hacer lo mismo con las normas IEEE, ¿sí? Entonces, y ya aquí en referencia lo que hacen es coger IEEE y ya ahí ya la tabla de contenido, para insertar la bibliografía, ya lo hace, o la cita, ya la hace utilizando las normas IEEE. En este caso, como es normas APA, escogemos APA sexta edición, que está automáticamente, ya lo trabaja eso Word, ¿sí? Listo. Ahora sí vamos, luego de haber explicado eso, ahora sí vamos a insertar el índice de forma automática o la tabla de contenido. Pero lo cual, hicimos clic en referencia, escogimos normas APA y luego vamos a tabla de contenido. En tabla de contenido, sí, tenemos la parte, por favor, micrófono. Ya, tenemos lo que es en la parte de tabla de contenido, ¿sí? Entonces, dentro de tabla de contenido, como yo este archivo ya lo he utilizado, entonces ya está generado el tipo de índice o contenido como debería de salir. Si ustedes abren un documento de Word desde cero, la tabla de contenido les va a aparecer así como ven aquí abajo, en la tabla manual, que les aparece con los puntos seguidos o a veces guiones, ¿sí? En las normas APA, el índice o la tabla de contenido se la realiza sin nada, sin puntos suspensivos, sin guiones, ni nada, ¿sí? ¿Cómo realizamos eso? Vamos donde dice tabla de contenido personalizada, damos clic ahí. Y luego donde dice carácter de relleno, escogemos donde dice ninguno, ¿sí? Ninguno. Aquí donde dice mostrar niveles nos aparece hasta el nivel 3. En el índice. Si yo deseo que me aparezca hasta el nivel 5, lo que hago es aumentarle de nivel. En este caso, dejémosle hasta el nivel 3, ¿sí? Listo, y eso es todo. Doy clic en aceptar y automáticamente, miren, me aparece aquí mi índice de forma automática, ¿sí? Y así es como insertamos un índice de forma automática en mi documento de Word. Ahora insertemos o coloquémosles, me pongo en portada, doy Enter. Y ahora aquí le voy a poner índice
general, ¿sí? Ya saben, como yo cambio eso en mayúscula todo, Shift F3, lo cambio todo con mayúscula, ¿sí? Y bueno, voy a inicio y yo se lo coloco como título principal o título 1. Hay docentes que dicen que el índice general no lo pongan en el, que no aparezca en el índice. Si le dice que no aparezca en el índice, no importa, ustedes lo quitan. Y ahí lo único que hacen es nomás ponerle en negrita y lo centran, ¿sí? Ouch. Control Z, Control Z, Control Z, ya. Ese índice general, antes de ponerlo en normal, pónganlo sin espacio, sin espaciado, para que no, porque si le colocan como normal, se les va a colocar todo el texto como vieron. Entonces ahí sí, sin espacio, le colocan doble espacio, Times Roman tamaño 12, negrita y centrado. Eso en el caso que el docente les diga que el índice general no vaya en el índice, ¿sí? Pero si no les dice nada, ustedes tranquilamente lo pueden seleccionar y lo ponen como título 1 y listo. ¿Qué pasa cuando lo ponen como título 1? Les aparece en el panel de navegación. Y si aparece en el panel de navegación, les va a aparecer acá en el índice. ¿Cómo ustedes actualizan un índice? Dan clic encima del índice, clic derecho, actualizar campos. Luego le aparece esta pestañita, esta pantallita, luego dan a aplicar a toda la tabla, aceptar, ¿sí? Y ahí les aparece el índice general, ¿sí? Entonces, eso ahí cuando queremos actualizar el índice, ¿sí? Bueno, aquí me apareció una hoja de más. Yo voy a borrar esta hojita, ¿sí? Y listo. Ahora sí, ya borré esa hoja que estaba de más. Ya saben que para borrar una hoja solamente me coloco en una de ellas, doy borrar y listo, y se va borrando. Listo. Entonces ahí tengo el índice general ya colocado en mi documento de Word. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cómo inserto yo un índice de gráfica, un índice de figura o un índice de tabla o un índice de ecuación o un índice de ilustración? Haciendo estos pasos que van a ver ahorita, se inserta un índice de gráfica. Bueno, voy a colocar aquí en mi segunda hoja índice de figura, ¿sí? Y le doy Enter. Listo. Y ahora este índice de figura le coloco, luego después de haber dado Enter, descitrarme en la línea abajo. Ahora si selecciono ese índice de figura, lo coloco todo con mayúscula, lo pongo como título 1 y listo. Ya. Entonces ahí ya me aparece acá mi índice de figura en el panel de navegación. Ahora, ¿cómo inserto mi índice de figura? Primero, de ley necesito una figura, ¿no es cierto? Entonces, como me piden, ¿cierto? Que coloque las partes del entorno de Microsoft Word, y bueno, no he dejado, normalmente en el trabajo que yo les pido, el entorno de Microsoft Word va en una hoja horizontal, aquí no lo he realizado, bueno, eso ya queda como trabajo para ustedes. Entonces, en este caso lo voy a insertar aquí nomás debajo de la definición de Microsoft Word, como un ejemplo solamente para que ustedes vean cómo se trabaja con ya sea una figura, una tabla, una ilustración o una ecuación. Entonces, voy a mi navegador, busco la parte del entorno de Microsoft Word, encontré esta de aquí, la puedo insertar de varias veces, de varias formas. Yo doy clic derecho, puedo guardar imagen como, o automáticamente copiar imagen y lo voy a hacer de la manera más fácil. Copié la imagen, clic derecho, copiar y luego la pego. Control V pequeña y pego mi imagen, ¿sí? Y ya está pegada mi imagen. Listo, me sitúo aquí en la parte de abajo, mi imagen, doy Enter y listo, ya me sitúo en la parte de abajo de mi imagen. Ya tengo mi imagen de las partes del entorno de Microsoft Word. Ahora, ¿cómo yo inserto o qué pasos debo realizar para insertar un título de imagen, de figura, de tabla, de ilustración o ecuación? Lo voy a hacer de la siguiente manera, ¿sí? ¿Cómo lo realizo? Lo que debo hacer primero es insertar el título, ¿sí? ¿El título de qué? De mi figura o de mi imagen
o de mi gráfica, o de mi ilustración, o de mi ecuación. ¿Sí? Listo. Entonces, para aquello, ya saben en qué cinta de opción trabajo todo lo que es normas APA, en referencias. Referencias, aquí me dice insertar título, doy clic en insertar título. Listo. La primera que me aparece es ilustración, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en mi documento de Word, si voy a insertar una figura, busco aquí en rótulo y busco si tengo figura. En este caso yo ya he creado varias, ¿sí? Si por alguna razón no hay la que ustedes deseen, deberían de crearla. ¿Cómo la crean? Nuevo rótulo, escriben el nombre y dan clic en aceptar y automáticamente les va a aparecer ahí en rótulo, ¿sí? En este caso yo voy a escoger figura, si ustedes no la tienen, créenla, ya saben, nuevo rótulo, le ponen el nombre de figura y ya se les aparece. Y listo, y aquí lo que hago es escribir, ¿sí?, el título. En este caso es partes del entorno de Microsoft Word. Listo. Doy clic en aceptar y ya está. ¿Sí? Lo selecciono. ¿Sí? Y esto de aquí le damos sin espacio. Le pongo a doble espacio. No, perdón, va sin espacio. Siempre lo que es títulos va sin espacio. Déjenme revisar cómo va este título de figura. Sí, van sin espacio. ¿Sí? Tanto título de tabla van sin espacio, no va a doble espacio, va sin espaciado. Se lo colocan sin espaciado y lo único que hacen es centrarlo. Lo que sí, la palabra figura va con cursiva. Aquí les indica, ¿no? Número de figura en cursiva, ¿sí? Entonces, la palabra figura y el número va en cursiva. ¿Sí? Lo seleccionan, le ponen cursiva y listo. ¿Sí? Listo. Eso sería todo. ¿Sí? Ya he colocado mi título de figura, ya un ratito Karen, ya te doy la palabra, o ya sea de ilustración o de ecuación o de lo que sea, ¿sí? Si ya he insertado el título, ahora sí se puede insertar el índice de gráfica, de figura, de tabla o de ecuación. Listo, ahora sí, dígame Karen. Le escucho. ¿Cómo es que ahí esa parte me perdí un poco? ¿Cómo debo insertar figura? Título de figura. Ya. Ya le Si me repito. podría volver a explicar, Ya. por favor. Ok. Listo. Voy a hacer solamente los pasos donde di clic y ya el resto ya usted lo podría hacer. Entonces, como les indicaba, nosotros para aquello entramos a referencias. En referencias se encuentra todo lo que son normas APA y doy clic en insertar título. Doy clic en insertar título. Miren, si yo insertara otra figura, ya automáticamente ya me continúa con la numeración, ¿sí? Entonces, lo que hice aquí donde dice rótulo, doy clic en esta flecha y aquí escojo lo que yo deseo. Si yo voy a insertar una tabla, escojo tabla. Si voy a insertar una ilustración, ilustración. Si voy a insertar una ecuación, ecuación, ¿sí? Si quiero insertar algo nuevo que no me aparezca, ¿sí? O que no me aparece dentro de los rótulos, lo que yo hago es crearlo. ¿Cómo lo creo? Le doy el nuevo rótulo, le escribo el nombre, le doy clic en aceptar y me aparecería, ¿sí? Pero si yo lo tengo creado, ya no debo de por qué crearlo nuevamente. Entonces lo que hago es coger figura y listo. Ya cuando ustedes han creado un título de ya una figura o una tabla anteriormente, la siguiente le va a seguir con la numeración nueva, ¿sí? Ahora, si por alguna razón les pide, déjenme ver aquí numeración, el formato. Si por alguna razón, por ejemplo, les pide que sea en formato de números romanos, lo que hacen es escoger el formato de número romano, le dan clic en aceptar, ¿sí? Ouch. Escogí letra.
perdón, números romanos. Ahí sí. ¿Ya? Churro. Ya, ahí sí. Le di clic en aceptar. Entonces me aparecen números romanos. Si se dan cuenta aquí en mi documento de las normas APA me aparece el número de figura en romano, ¿sí? Entonces por eso justamente ahorita le hice el cambio, ya saben, ¿no? Aquí donde dice numeración solamente le cambian en el formato y automáticamente se les actualiza. Si yo por ejemplo escojo letra, le clic en aceptar, miren aquí me aparece la letra, ¿sí? Si yo por ejemplo voy ahí mismo en figura, le escojo número romano, le clic en aceptar, automáticamente se me actualiza, ¿sí? Y listo, yo doy clic en aceptar. Perdón, aquí ya no doy clic en aceptar porque ya tengo creada figura 1, ¿sí? Ya no me doy cerrar porque ya está creada. Esos son los pasos para insertar el título, ¿sí? Ya con eso respondí, Karen, a su pregunta, ¿sí? Listo, entonces, recuerden, antes de insertar lo que es, me faltaba el punto, antes de insertar lo que es el título, perdón, antes de insertar lo que es el índice de figura, de tabla, de ecuación, de ilustración, de lo que ustedes deseen, lo primero que deben insertar es el título. Si ustedes no insertan el título, no les va a aparecer el índice. Ahora, segundo, si ustedes seleccionan figura o todo el texto, se darán cuenta que el número, ya sea en romano, en letra o en número arábigo normal, se les debe de sombrear más fuerte. Si se les sombrea más fuerte, significa que está correctamente insertado su título, ¿sí? Luego de eso, ahora sí, vamos al índice de figura. Yo puedo, por ejemplo, si ya lo creé, está aquí, yo puedo dar clic en índice de figura y automáticamente me lleva al índice de figura. Esto para la navegación me sirve también para yo moverme entre cada uno de los títulos. Si ustedes dan clic a los títulos, los lleva a ese punto, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, quiero ir al índice de figura, me lleva automáticamente al índice de figura, ¿ya? Listo, ahora sí, me coloco debajo del índice de figura. Recuerden, me coloco al inicio de mi línea, ¿sí? Debajo del índice de figura, pero al inicio de mi línea. Y ahora sí, procedo a insertar el índice de figura. ¿Cómo lo inserto? Facilísimo. Si ustedes hicieron bien el paso anterior, este paso ya no es nada complicado, ya es algo fácil y le va a aparecer sin ningún problema. Dan clic en insertar tabla de ilustración. Aquí donde dice etiqueta de título, escogen la que ustedes desean. Si es figura, figura, si es gráfica, gráfica, si es ilustración, ilustración, si es ecuación, ecuación, o la que ustedes deseen, ¿sí? En este caso, como creamos figura, y recuerden que primero se creó el título, si crearon el título, les sale, si no, no. Pero, entonces cogemos figura, bueno, ya está, ¿sí? Escogido. Carácter de relleno, ya sabemos que el índice va sin puntos, va sin nada, entonces cogemos ninguno. Y listo, y damos clic en aceptar. Y listo, tenemos ya mi figura o mi índice de figura 1 ya creada. ¿Sí? Listo, hasta aquí abro la parte de preguntas antes de explicar lo que es cómo se inserta lo que es la parte de lo que son, como es que se llama, citas y bibliografía. Recuerden, si tienen alguna preguntita, levanten la mano, les doy la palabra, abren el micrófono y realizan la consulta, ¿sí? Listo. ¿Preguntas, por favor? Bueno, parece que no hay preguntas, listo. Bueno, otra cosita más que me gustaría explicarles es cómo se inserta ecuaciones. A veces es muy importante saber utilizar las ecuaciones. Voy a ir acá debajo de mi imagen, ¿sí? Voy a ponerme debajo de el título, ¿sí? Voy a ponerlo ahora sí ya como normal y listo. Entonces, le voy a explicar cómo se inserta una imagen.
Yo, por ejemplo, si quiero insertar una imagen, una ecuación, voy a insertar y aquí tengo lo que es ecuación, ¿sí? Entonces doy clic en ecuación y aquí me da automáticamente escribir aquí la ecuación. Entonces, depende de qué ecuación ustedes quieran realizar. Si ustedes quieren realizar, por ejemplo, tipo de fracción, aquí les aparece las fracciones. Esos cuadritos que ustedes ven son los cuadritos que ustedes van a ir llenando, ¿sí? Si quieren, por ejemplo, realizar, por ejemplo, una ecuación, por ejemplo, ¿sí? También tienen aquí los valores radicales. Los cuadritos que ustedes ven son los cuadritos que se llenan, ¿sí? Si son integrales, ¿sí? Si van corchetes, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, quieren hacer, por ejemplo, una que va con llaves y dentro de la llave va corchete, entonces deben de colocarse. Insertaron ya las llaves. Quieren los corchetes, deben hacer clic en el cuadrito, porque en ese cuadrito irían dentro los corchetes. Pongo los corchetes, miren, dentro del cuadrito los corchetes. Dentro de los cuadritos quieren realizar paréntesis. Cojo y pongo un paréntesis, ¿sí? Ahora, dentro de ese paréntesis, por ejemplo, se me ocurre algo loco. Se me ocurre, por ejemplo, ¿será que le pongo una integral? No, algo más facilito. Pongamos una ecuación. Ya, por ejemplo, una ecuación. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí sería 2x, por ejemplo, al cuadrado, ¿sí? Ahora, si quiero escribir a la misma altura de todo, muevo la direccional y si se dan cuenta me coloco la misma, es decir, el cursor se hace más grande. Escribo el más, ahora viene, por ejemplo, más x, ¿sí? Más 16, por ejemplo, digo, ¿ya? ¿Ya? Y ahí va, por ejemplo, eso multiplicado, quiero colocar otro paréntesis, ¿sí? Y ese paréntesis va, por ejemplo, una potencia. Entonces pongo aquí una potencia. En el cuadro grande va, por ejemplo, un número, por ejemplo, 2x, por ejemplo. Y acá arriba, por ejemplo, al cubo, ¿sí? Entonces ustedes le van dando clic al cuadradito y ya. Y ahora, por ejemplo, si fuera de ese paréntesis va, por ejemplo, un más, ¿ya? Más, por ejemplo, sería, van a hacer una suma, por ejemplo, y yo lo quiero sumar más 5, por ejemplo, 5x a la cuarta, por ejemplo. Entonces, le pongo aquí un exponencial, 5x, y acá a la cuarta, por ejemplo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, menos 100, y ya está, digamos. O por ejemplo, aquí quiero colocar una fracción, pum, le mando aquí una fracción, ¿sí? Cojo aquí en el cuadrito un valor, 12 a 4, y listo. Un ejercicio, por ejemplo. Doy enter, ouch, perdón. Si quiero borrar, le dan clic al cuadrito y le borran normalmente, esperen, perdón, se me salió. A ver, déjenme ver. No me quiere borrar. Ouch. Control Z. Ver. No me agarra este cuadrito. Bueno, aquí a lo que di enter se me generó este cuadrito de más. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? Déjenme ver. A ver, no tengo la... Normalmente aquí lo que hago es borrar. Pero bueno, no me quiere agarrar la opción de borrar. Perdón, control Z. O sea, si algo no hace, nomás control Z y listo. Bueno, no sé qué pasa con este cuadrito que no me da la opción de borrar. Bueno, se me fue de más. Ahí lo único, por ejemplo, si ya está terminada la ecuación, solamente dan clic afuera y ya queda su ecuación ahí realizada. ¿Sí?
Déjenme ver, esto creo que está como fracción. Déjenme ver cómo lo coloco solo como número normal. No, aquí ya la puse ya totalmente como fracción. Y aquí ya lo que me hace es me toma ya todo esto. Me borra todo. Bueno, fue un error que cometí al dar enter. Bueno, ahí ustedes solamente lo único que harían nomás, ya después que terminan de escribir la ecuación, solamente dan clic afuera y listo. ¿Sí? Y eso sería todo. ¿Ya? Así es como se utiliza la parte de ecuación. ¿Sí? Y listo, eso sería, acá también, por ejemplo, tienen matrices, en caso de utilizar matrices. Aquí, bueno, tenemos diferentes tipos de operadores, logaritmos, límites, sí, bueno, énfasis, funciones, sí, seno, coseno. Bueno, hay un sinnúmero de opciones y en la forma en que lo vamos utilizando es de esa manera. Cada cuadrito que les aparece, por ejemplo, para escribir un valor, ¿sí? En este caso, este cuadrito no se me quiere borrar. Bueno, es un pequeño error que cometí en el momento que estaba creando la ecuación. Listo, eso es todo. Eso sería la forma en cómo yo poder crear una ecuación. En este caso, como no quiero esta ecuación, la voy a eliminar y listo. ¿Sí? Entonces, así es como ustedes pueden crear ecuaciones en el momento cuando les toque hacer algún trabajo o les toque hacer, por ejemplo, encuestas y necesitan escribir alguna fórmula. Esa es la forma en que ustedes pueden utilizar la parte de insertar ecuación. ¿Sí? Listo. Ahora, para terminar este trabajo de aquí, este archivo, con respecto a las normas APA, ya para finalizar tocaría lo que es la parte de la cita y la bibliografía, ¿sí? Por lo cual vamos a ir a la última parte de bibliografía. Aquí en panel de navegación damos clic en bibliografía o control fin, ¿sí? Listo. Nos colocamos aquí en bibliografía, ¿sí? Damos enter. Ahora otra cosita. Si por alguna razón a ustedes, por ejemplo, me voy a colocar acá en conclusión, por ejemplo, y voy a dar clic en título 1. Título 2, no sé por qué razón no me aparece acá abajo. Bueno, normalmente cuando yo realizo algo y aquí si me aparece alguna franja de color celeste y está vacío, que no tenga ningún título, ningún valor, ningún dato, para ustedes poder quitar ese espacio vacío, lo que hacen es dar clic en normal y se le va ese espacio, en el caso que les salga a ustedes. ¿Sí? En este caso quise hacer uno, pero bueno, no me salió. ¿Sí? Pero normalmente cuando sale ese error que tienen un espacio en blanco, le dan clic en esa parte, no les va a aparecer texto, sino que solamente se le va a sombrear el celeste y para quitarlo solamente dan clic en normal y listo. ¿Sí? Listo. Ahora sí, estando aquí en bibliografía vamos a ver cómo se inserta lo que son las citas y la bibliografía. Como sabemos, todo eso se trabaja todo con respecto a normas APA, se trabaja dentro de referencias. Listo, vamos aquí a referencia y la parte donde trabajamos la cita y bibliografía es aquí. Aquí justamente dice cita y bibliografía. ¿Dónde hacemos clic? Damos clic donde dice administrar fuente. ¿Sí? Yo creo que en el PDF que les tengo no he corregido esa parte, creo que automáticamente le doy clic en insertar cita. Pero recuerden aquí el video, damos clic en administrar fuente, ¿sí? Y listo. En la parte izquierda me va a aparecer lista general, van a ser todas las bibliografías y citas que he ido creando, ¿sí? Y en la parte derecha va a ser las citas o bibliografías con las cuales voy a trabajar en este documento, ¿sí? En este caso voy a tomar ya uno que he realizado. Déjenme ver uno con el cual aquí, este de aquí, que es con el que estoy trabajando en programación. Ya. Voy a darle editar para que vean. Y ese sí está correcto. Ya. Cuando ustedes vayan a crear o vayan a insertar una cita nueva, ¿sí? Donde van a dar clic va a ser en nuevo. Dan clic en nuevo y aquí donde dice tipo de fuente bibliográfica, den clic a la flecha y ustedes ahí van a encontrar desde el libro, den clic en libro y miren lo que le aparece. Si ustedes dan clic en cada uno de los espacios,
en la parte de abajo les aparece el ejemplo. Deben de ustedes escribir tal cual como les aparece el ejemplo, para que les salga correctamente la cita y la bibliografía, ¿sí? Igualito. Si son dos autores, primero el apellido, coma, el nombre, punto y coma, significa que ese es un autor. Viene el siguiente autor, nombre, coma, perdón, apellido, coma, nombre. Si viene otro autor, punto y coma y así sucesivamente. El título, si le dan clic en título, les aparece cómo se escribe el título, el año igual, la ciudad, el editorial. Si tiene un autor corporativo, ¿qué es el autor corporativo? Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior cuando les expliqué el manual de las normas APA. El autor corporativo viene a ser el nombre de un libro, por ejemplo, de una empresa, ¿sí? Que saca un libro, por ejemplo, Microsoft. ¿Sí? Microsoft, por ejemplo, saca el libro, por ejemplo, de cómo manejar lo que es Office o cómo manejar el sistema operativo de Windows. Entonces, Microsoft saca su libro. O, por ejemplo, la enciclopedia LNS, la enciclopedia Oceano, ¿sí? Ya son autores corporativos, ¿sí? Entonces, da clic en autor corporativo y ahí se coloca, miren, autor corporativo, doy clic aquí, es que me da un ejemplo de un autor corporativo, ¿sí? Y así tienen para insertar sección de libro, artículo de revista y así sucesivamente. Si ustedes le dan clic a la barrita de desplazamiento, van viendo todos los datos o toda la forma en que ustedes pueden realizar la cita o la bibliografía de lo que ustedes están consultando, ¿sí? Vamos a hacer dos citas. La primera que extraemos de un libro, que es normalmente lo regular, lo que se debería de hacer, y la segunda, que es cuando lo tomamos de un sitio web, ¿sí? Entonces van a dar clic en nuevo, escojan libro y yo les voy a colocar este de aquí para que se basen con este de aquí, ¿sí? Y listo. Entonces, bueno, ya les voy a poner la lupita para que puedan ver un poco mejor y lo puedan copiar. Listo, entonces aquí tenemos. Perdón. Listo. Entonces aquí tenemos tipo de fuente bibliográfica, tenemos libro, tenemos aquí el autor, ¿sí? Como por ejemplo, con lo que les decía, si le doy clic aquí en autor, acá abajo me aparece el formato, cómo debo, y debo decir tal cual como me dice el formato, ¿no? El apellido, primero con mayúscula, luego con minúscula, coma, luego el nombre, primero mayúscula, luego minúscula. Si tuviera más autores, ya saben, ¿no? Punto y coma y los autores. El título del libro, en este caso se llama Algoritmos a fondo. El año viene a ser el año en que se publicó ese libro, la ciudad de donde se publicó, en este caso Buenos Aires. Si ustedes van dando clic aquí, les va apareciendo, ¿no? El ejemplo de cómo se debe escribir. Si el año, la ciudad y la editorial, ¿sí? Todo eso normalmente siempre viene colocado en los libros al reverso de la primera hoja. ¿Sí? Si no en la primera hoja, en la segunda o en la tercera, pero siempre al reverso viene justamente indicado esta parte de aquí. ¿Sí? Listo, espero que lo copien o tómenle una fotito y bueno, ya lo van escribiendo. Listo, luego que lo han escrito, dan clic en aceptar y automáticamente les debe aparecer acá en la lista actual. En mi caso, como no lo he escrito y ya lo tengo, lo único que hago es copiarlo y automáticamente ya me pasa a mi lista actual. ¿Sí? Y así ya tengo la cita y la bibliografía de un libro. Recuerden que cuando ustedes consultan o hacen un trabajo, deben de siempre citar de todos los libros en los que ustedes están realizando las consultas. ¿Sí? No se olviden de eso. Recuerden que cuando ustedes colocan una cita debe ser correspondiente a esa cita. Otra cosa, como son trabajos normalitos los que vamos a hacer para consultar, les voy a pedir mínimo 5 bibliografías. ¿Sí? Mínimo 5 bibliografías. Cuando uno hace un trabajo de investigación o una tesis, mínimo para iniciar les piden 20 bibliografías. Ya para culminar deben de ser 40 bibliografías. ¿Sí? Es decir, de todo lo que ustedes almacenan información para hacer su trabajo ya para una tesis. ¿Sí? Entonces, desde ya
Les voy indicando qué es lo que deben de tener en cuenta. Para trabajos conmigo deben de tener mínimo 5 bibliografías. Mínimo 5. ¿Sí? Pueden tener más, pero mínimo 5. Listo. Ahora, ¿cómo insertamos el índice de un sitio web? Vamos a nuevo. Y aquí donde dice libro, vamos a buscar donde dice sitio web y ahí les aparece todo lo que debe de llevar. ¿Sí? Listo. En mi caso yo ya tengo creado, déjenme ver cuál está bien creado, este de aquí no, ya les explico por qué razones. Vamos a ver el último para ver si es que ese último está como lo deseo, tampoco. Vamos a ver cuál de ellos está como debería de estar, déjenme ver. Listo, este de aquí. Ya. Entonces, escogemos la opción de tipo de fuente, sitio web, ¿sí? En este caso estoy en esta página web, ya la voy a abrir esta página web, miren justamente de Word. Justamente en el sílabo, ya ustedes en el sílabo tienen la opción de bibliografía y en la bibliografía está justamente estos enlaces en donde les lleva justamente aquí, ¿sí? Y entonces aquí por ejemplo tengo este de Aula Clip, está justamente de Word 2013, está todo lo que son los pasos. Todo esto está en el PEA, ¿sí? En la socialización del PEA que yo les realicé. Está subido igual en el aula virtual. Eso está en la parte de general. Ahí está el PEA. Y en esa parte del PEA, cuando hice la socialización, ahí yo a ustedes les indiqué la bibliografía. Justamente aquí lo tengo. ¿Sí? Justamente en la parte de aquí abajo está la bibliografía. Entonces aquí en la bibliografía está justamente lo que les estoy indicando. ¿Sí? Aquí está, justamente, miren, aquí está el que les estoy indicando. ¿Sí? Está de Word, Excel y el de PowerPoint. ¿Sí? Entonces, todo eso yo se los he facilitado a ustedes. ¿Sí? Eso está en el PA. Listo. A ver, continúo. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, aquí no me aparece un nombre de autor. ¿Sí? Busco toda la página de aquí. Busco toda la página y en ningún lado me aparece el autor. Pero me aparece un copyright que significa que son los derechos de autor de AulaClip S.L. ¿Sí? Punto. Entonces, ¿cuál viene a ser mi autor? Este de aquí. ¿Sí? AulaClip S.L. ¿Pero qué tipo de autor es? Es un autor corporativo. Entonces le doy clic a autor corporativo y escribo el nombre de esa página. ¿Sí? Nombre del sitio web. ¿Cómo se llama este sitio web? Ya saben, AulaClip. ¿Sí? Ouch, ¿de dónde no era? El año, normalmente ellos viven actualizando esto. Entonces, bueno, aquí me dice diciembre de 2017. ¿Sí? A ver, no, esta es otra cosa. Y aquí por ejemplo me habla de Word 2016, el nuevo Word, la nueva versión este de marzo 2018. Excel, déjenme ver este de aquí, de qué año es. Aquí por ejemplo, mira, aquí está, septiembre de 2013. ¿Sí? Entonces, este de aquí, que es de Word, es de 2013. ¿Sí? Ah, no, perdón. Es la versión del Word, no es que sea de 2013. No le veo el año, ¿qué año? Me pareció, por eso le tengo puesto 2017 porque me parece que ese fue el año en que fue realizado. Ejercicios propuestos. Bueno, parece que es de septiembre de 2013, parece que esa es la fecha. ¿Sí? Listo, entonces eso de ahí sería en el año, ¿no? Bueno, le puse año 2018, pueden ponerle 2013, ¿sí? Aunque hay que tener en cuenta siempre que los años deben ser de acuerdo al 5 años. Eso es algo que debemos de tener en cuenta también. Cuando hagamos una bibliografía, la bibliografía no debe pasar más de 5 años del año actual, ¿sí? Entonces ustedes pueden tomar, bueno, la consulta de aquí, pero la toman de, por ejemplo, de Word, ¿sí? Lo ponen de 2019, ¿sí?
pueden tomar de allá. Miren que ya hay otro Word, ya hay Word 2019 también hay. Entonces pueden tomar haciendo lectura del 2019 para basarse en las partes también del 2013. Ya es opción de ustedes, ¿no? Entonces aquí pues le colocan el año y en el URL he visto el trabajo de ustedes. Entonces sus trabajos normalmente ustedes lo que hacen es nomás hacen esto. Copian esto, ¿sí? Y van en el documento, voy a abrir un nuevo documento. Ouch, ya tengo abierto. Van en un documento y pum, lo copian el enlace como bibliografía. No. Ya ahorita están viendo cómo debe de insertarse una bibliografía correctamente aplicando las normas APA, ¿sí? Entonces, eso que ustedes antes lo copiaban directamente en el documento, vienen aquí donde dice URL y aquí lo pegan. Lo pegan aquí y listo, dan clic en aceptar, ¿sí? En este caso yo le doy clic en copiar y listo. Y aquí ya tengo mis dos bibliografías, ¿sí? Y miren aquí abajo cómo me aparece. Así es la cita y así es la bibliografía. Listo, doy clic en cerrar y ya está mi bibliografía. Aparentemente no me aparece nada, ¿sí? Ahora, ¿cómo inserto yo mi bibliografía? Fácil. Después de haber hecho esos pasos, ¿sí? Voy aquí donde dice bibliografía, doy clic aquí donde dice bibliografía y listo. Y me aparece. Esta bibliografía, como ya la tengo escrita antes, la puedo borrar, ¿sí? Y listo, ¿sí? Ya tengo mi bibliografía ya con normas APA, ¿sí? Ahora, en el caso de que yo acá, bueno, ya hace falta unos minutitos, ya voy a terminar. En el caso de que, por ejemplo, yo escribí acá, ¿no es cierto? Y quiero poner aquí, por ejemplo, la cita. Borro esto. Digamos que esto yo lo saqué del sitio web, ¿sí? ¿Cómo yo inserto una cita aquí? Entonces voy aquí, nuevamente referencias, que es todo lo que tiene que ver con normas APA. Voy aquí donde dice insertar cita y me aparece la cita con la que yo estoy trabajando. La saqué de un sitio web, doy clic aquí en Aula Clip, que es justamente de aquí donde saqué este parafraseé. Entonces doy clic aquí y miren, y ahí está insertada mi cita, ¿sí? Entonces, esta es la forma correcta de cómo yo debo de utilizar, ¿sí? Una cita o bibliografía utilizando normas APA, ¿sí? Listo, estimados estudiantes. Nos vamos a desconectar y nos vamos a volver a conectar con el tercer y último enlace ya para la última hora de clase, ¿sí? Cerramos la sesión, voy a terminar también la sesión y nos volvemos a conectar en unos minutos.